Firme, ingeniera. Guardia Montero. Firme, ingeniera. Gutiérrez Justiniano. Firme, ingeniera. Gracias. Gutiérrez López. Firme, ingeniera. Gracias. Guzmán Cuellar. Firme, ingeniera. Choque. Firme, ingeniera. López Arancibia. Firme, ingeniera. López, Mancilla Garnica. Firme, ingeniera. Perfecto. Martínez Crespo. Firme, ingeniera. Gracias. Martínez Galarza. Firme, ingeniera. Padilla Cruz Natalia. Firme, ingeniera. La Guerra Carrillo Jorge. Lo siento, Firme, ingeniera. el nombre. Pérez Cruz Carlos. Firme, ingeniera. Salazar José Luis. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje Juliana. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela Milton. Salazar Gutiérrez Matías. Firme, ingeniera. Sandoval Sí, Salazar. González Diana. Perfecto. Firme, ingeniera. Taborga Coca Cristian. Firme, ingeniera. Talavera Camacho. Firme, ingeniera. Tejerina Ruiz. Firme, ingeniera. Tichoca Colque. Fabio, por favor. Firme, ingeniera. Gracias. Vázquez Saucedo. ¿Tu licencia? ¿Está presente? Perfecto. Cualquier cosa me avisa por mensaje, no se preocupe, ¿sí? Está Villagómez Paz Eduardo, por favor. Villarroel Buchapi. Firme, ingeniera. Perfecto. Yosa Flores, no. Zambrana Alejandro. Firme, ingeniera. Zárate Díaz. Firme, ingeniera. Y Paco Quispe. Firme, ingeniera. Espinosa Guzmán. Firme, ingeniera. ¿Alguien me faltó? ¿Alguien que no haya llamado? Ingeniera, yo recién me estoy incorporando. ¿Cuál es su apellido, por favor? Rosel. Ok, listo, notado. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio que habíamos hecho en la anterior clase, ¿no? Lo que tenían como tarea. Habíamos hablado de la evaporación Penman, ¿no? Habíamos visto de qué manera se podía determinar o estimar, en este caso, lo que es la evaporación. También se puede realizar la medición de la evaporación, como ya lo habíamos visto, y habíamos visto cuáles eran los métodos, ¿no? Para realizar lo que eran esas mediciones y que eran un poco complicadas, ¿no? Entonces decidimos estimar. Hemos visto primeramente el método de Penman, que realmente combinaba dos metodologías, ¿no? Para simplificar. Ok, entonces aquí teníamos los datos, que esto tiene que ver con la parte, se podría decir geográfica, ¿no? Por la parte topográfica. Tengo la superficie de evaporación, el número de días, la latitud geográfica, etcétera. Y aquí tengo algunos parámetros, en este caso climáticos, lo que es el número de horas de sol reales, la humedad relativa del aire, la temperatura media mensual y la velocidad del viento, ¿no? Obviamente aquí dice a 2, significa que está a 2 metros sobre el nivel del mar. Y la constante de Boltzmann, que es una constante que tiene ese valor, ¿no? Y que va a la ecuación y es simplemente colocar. No hay ningún problema, ninguna duda ahí. Bueno, vamos con... Esto se colgó. Habla, ahora sí. Ok, tengo estos datos. Vamos a empezar con, como les decía, ¿no? Teníamos una serie de pasos para seguir. ¿Qué eran estos?
Primero, obtener la información complementaria a partir de las tablas, es decir, obtener lo que es la radiación extraterrestre, obtener lo que es el número de horas teóricas de sol, el calor latente de vaporización, la presión de vapor de saturación, el parámetro delta gamma y el albedo. Vamos a empezar con el primero, la radiación extraterrestre. Entonces, de tablas, ustedes han debido obtener para el mes de marzo y para la latitud de 20 grados, aquí ya les daba la latitud geográfica, ¿no? Que es 20 grados sur o es menos 20, cualquiera de los dos. Entonces, para 20 grados sur, para el mes de marzo, yo tengo lo que es una radiación extraterrestre de 834.3 calorías sobre centímetro cuadrado sobre día. ¿Todos tienen ese valor? ¿Todos lograron encontrar eso en las tablas? Sí. Ok, perfecto. Entonces ya saben cómo encontrar. ¿Alguien no lo encontró? Por si acaso. Si alguien no encontró, por favor avíseme para que abra la tabla y lo revisemos, o si no voy a pasar directamente. Ok, entonces todos encontraron esos valores y no hay ninguna duda, está perfecto. Pasamos al siguiente valor, que es el número de horas teóricas de sol, ¿no? Teóricamente, ¿cuántas horas de sol habría en ese día si tuviera, por ejemplo, 100% despejado el cielo? Para el mes de marzo y para la latitud de 20 grados sur, el número de horas teóricas de sol es de 12.20. Eso nosotros también lo vamos a encontrar en las tablas. Sigamos con nuestro recetario. Luego tenemos que determinar el calor latente de vaporización. Vamos a ver que también, obviamente, obtenido de tablas para una temperatura de 16 grados centígrados. Mi calor latente de vaporización tiene un valor de 58.7 grados. ¿Qué más? Bueno, necesito la presión de vapor de saturación, también de tablas. Aquí tengo la presión de vapor de saturación, obviamente que está en función de la temperatura. Y tiene un valor de 13.6 milímetros de mercurio. Continuamos. Necesito el parámetro del albedo, perdón, el parámetro delta gamma. Ese parámetro ustedes lo van a encontrar en tablas también, así, directamente, ¿no? Tal y como lo ven ahí. Aquí tenemos el parámetro delta gamma, que para una temperatura de 16 grados centígrados tiene un valor de 1.73. Hasta ahí todo está correcto, por favor. Me confirman si todos pudieron poner esos datos o encontrar esos datos en las tablas. Sí, por mi parte sí. Perfecto. ¿Alguien no lo logró? ¿O alguien tiene resultados diferentes? Ok, si tienen alguna duda en alguna parte del ejercicio, es simplemente hablar, ¿sí? No se preocupen, no tengan miedo ni nada por el estilo, solamente me dicen en qué parte, me interrumpen y vuelvo a explicar. No hay ningún problema. Adelante. Ingeniera, yo tuve una pregunta sobre ese triángulo. ¿Qué era? Delta gamma. ¿De dónde salía, pero? Ah, ¿de dónde sale el delta gamma? De la tabla. Enseguida se lo voy a mostrar. Ah, ya, porque estaba buscando y no encontré ello. Me Porque quedé está ahí. en una tabla y la misma tabla creo que dice delta gamma, la hoja que les mandé en PDF, ¿no? Aquí está, delta gamma, dice, justo así. La voy a abrir y se la voy a mostrar un segundito. Aquí está. Ok, entonces aquí tenemos esa, ¿no? Ustedes la tienen como 3 delta gamma y también tenemos la presión de vapor y el calor de vaporización. Aquí está la relación delta gamma, ¿no? Para la temperatura de 16 grados centígrados, el valor es de 1.73.
Entonces tenía que agarrar delta de acuerdo a su temperatura, ¿no? Exacto, este parámetro delta gamma es de acuerdo a la temperatura. Gracias, Inge. De nada. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? El parámetro delta gamma que tiene un valor de 1.73. Ahora vamos con el albedo. Lo siguiente tenemos que determinar el valor del albedo de la superficie evaporante. Y el albedo en este caso es para un embalse de agua, es decir, para una superficie de agua abierta, se podría decir, con una temperatura de 16 grados centígrados. Vamos a ver eso también en la tabla. Está en albedo. Aquí está. ¿No? Entonces tenemos aquí con agua libre a una temperatura menor a 30 grados centígrados. Ese es nuestro caso. El albedo es de 0.02 a 0.06, ¿no? Ustedes tienen ese rango y pueden tomar el valor que mejor les parezca, ¿no? En este caso yo voy a tomar un valor medio, ¿no? Entonces voy a tomar lo que es el valor de 0.04. Y aquí lo tenemos, ¿no? 0.04. Ok. Una vez que ya obtuve todos estos, toda esta información complementaria a partir de tablas, tengo que ir al cálculo de los parámetros. Me sale esto, ahora sí. Tengo que ir al cálculo de los parámetros del método de Feynman. Primero tengo que calcular la radiación neta. Y para calcular la radiación neta, yo necesito primero la radiación incidente. Vamos a ver en las diapositivas. Aquí tengo la radiación solar incidente, ¿no? Que necesito el número de horas de sol diarias medidas, o el número de horas de sol diarias real, entre el número máximo teórico de horas posibles calculadas del sol, ¿no? Según las tablas. ¿Qué más? Necesito también el valor de la radiación extraterrestre, ¿no? Para obtener lo que es la radiación solar global incidente. Y para obtener esta radiación extraterrestre necesito aplicar esa fórmula. La radiación, ¿dónde estamos? La radiación extraterrestre, perdón, es según tablas, ¿no? Estoy equivocando ahí. Para determinar lo que es la radiación global incidente necesito la radiación extraterrestre y esa está en tablas. Ustedes ya lo hemos obtenido en uno de los primeros pasos. Entonces, ya con esta fórmula, teniendo el número de horas de sol diarias, medidas o reales, entre el número máximo teórico de horas de sol, yo ya puedo obtener este parámetro, ¿no? Que es el primero, la radiación solar incidente. Entonces, vamos a ese cálculo. La radiación solar incidente. Aquí está, ¿no? Es igual a, vamos a ver la fórmula, es la misma, ¿no? 0.18 más 0.55 por n sobre n por la radiación extraterrestre. Entonces, yo ya tengo aquí el resultado, ¿no? Aquí tengo, obviamente, aplicado esta fórmula y he obtenido 630.4 calorías sobre centímetro cuadrado sobre día. ¿Alguien obtuvo un resultado diferente a ese? ¿No? ¿A todos llegaron a este valor? A mí me salió 619. 619. A ver, vamos a hacerlo entonces. Bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Necesito n sobre n. Vamos a ver cuáles son esos valores. N minúscula es 12 y n mayúscula es 12.2, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Sería 12 entre 12.2. Eso lo vamos a multiplicar por 0.55 y lo vamos a sumar 0.18. Hasta ahí tenemos un valor de 0.72.
Esto lo tenemos que multiplicar por la radiación extraterrestre, que es 874.3, y vamos a tener el valor de 630.36. No sé si ahora ya está correcto, si ya vio en dónde está su error. Sí, que ya vi mi error. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Si alguien más tiene alguna duda, solamente avisar. Vamos con lo que sigue. Vamos a seguir lo que es el proceso. Y ahora tenemos que calcular lo que es la radiación absorbida. Vamos a ver la parte de la radiación absorbida. Vamos a ver la ecuación. Tenemos la radiación emitida, no, necesito la radiación absorbida, que es 1 menos R, donde R es el valor del albedo, y R sub I es la radiación solar incidente que acabo de calcular. Entonces, vamos a mi tabla en Excel, y la radiación absorbida tiene este valor, de 605.1, ¿no? Que esto va a ser igual a 1 menos R, sabemos que R es 0.04, por la radiación incidente, que es 630.4. Y haciendo ese cálculo tengo el valor de 605.184. Aquí están ocultos, ¿no? Los demás numeritos. Entonces, tengo este valor de 605.1. Entonces, ya tengo el valor de la radiación incidente, ya tengo el valor de lo que es la radiación absorbida. Continuamos. Vamos a ver qué nos toca. A continuación debo determinar lo que es la presión de vapor real, ¿no? Vamos a ver lo que es la presión de vapor real. Aquí tenemos la presión de vapor real en milímetros de mercurio es igual a la presión de vapor de saturación del aire, según tablas en milímetros de mercurio, por la humedad relativa del ambiente en porcentaje. Bueno, aquí yo les dejo en todas las ecuaciones que yo les voy a dar en la parte de hidrología, todas van a tener sus unidades, ¿no? Y si dicen porcentaje, es porque tienen que colocar en porcentaje, porque aquí la fórmula lo está dividiendo entre 100. Significa que HR sobre 100 ya se está eliminando lo que es el porcentaje. Entonces, sigan las fórmulas y tengan mucho cuidado en esa parte, ¿no? La parte de las unidades. Vamos entonces a determinar la presión de vapor real, que es de 8.2 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, vamos a ver el parámetro de E sub S, que es la presión de vapor de saturación. C40, aquí está, la presión de vapor de saturación, que es 13.6. Eso lo voy a multiplicar por 60. Y todo eso lo divido entre 100 y tengo un valor de 8.16. ¿No? Por eso está ahí 8.2 milímetros de mercurio. Bueno, continuamos. Ahora tengo que determinar lo que es el parámetro, la radiación emitida, ¿no? Vamos a ver qué fórmula tengo que utilizar para la radiación emitida. Aquí está. ¿Qué parámetro nuevo está aquí? La constante de Boltzmann, que ya tiene un valor fijo. T es la temperatura absoluta del aire, que era una consulta que me hacía su compañero la anterior clase, ¿no? Que era simplemente la temperatura del aire en kelvins. Entonces, ustedes saben, para transformar de grados centígrados al kelvins, tengo que sumarle 273.15. Es decir, si son 10 grados centígrados, le sumo 273.15 y voy a obtener en grados Fahrenheit, ¿no? La temperatura. ¿Y qué más necesito aquí? Necesito la presión de vapor real del aire, que ya le he calculado. Y los parámetros N y N yo ya los tengo, ¿no? Y ya tengo como dato. Bueno, vamos con la radiación emitida. Empezamos con la temperatura absoluta. Aquí está la fórmula de que la temperatura absoluta es en grados Kelvin, en Kelvin, no en Fahrenheit, perdón. La temperatura absoluta en kelvins es la temperatura en grados centígrados más
273.15. De esa manera yo puedo obtener lo que es la temperatura en grados Kelvin. Bueno, entonces haciendo ese cálculo, yo tengo ese valor, ¿no? De 289.2 grados Kelvin, que es la temperatura absoluta. Y ya teniendo este valor, yo puedo obtener lo que es la radiación emitida, ¿no? Que es este valor, 243.5. No sé si alguien obtuvo un resultado diferente. ¿No? ¿A todos les salió ese resultado? Ok, imagino que a todos les salió, ¿no? Por eso nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. Simplemente seguir la fórmula, nada más. Y ya está la fórmula, eso es simplemente seguir. Y ya tengo el valor de la radiación emitida. Continuemos. Luego yo voy a necesitar lo que es la radiación neta calorífica. Es esta de acá. La radiación neta calorífica, que es la diferencia entre la radiación absorbida menos la radiación emitida. Ya tengo el valor de esos dos parámetros. Ya tengo la radiación absorbida, que está acá, y ya tengo la radiación emitida, que está acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la radiación neta? Es simplemente una diferencia y tiene un valor de 361.7 calorías por centímetro cuadrado por día. Es decir, cuánto de radiación está quedándose en la superficie de la Tierra, ¿no? Con la radiación neta que llega. Y finalmente tengo que obtener la radiación neta, pero en equivalentes, aquí está, en equivalente de agua, ¿no? Simplemente tengo que dividir la radiación neta calorífica entre el calor latente de vaporización, que ya lo he obtenido de tablas, y de esta manera yo obtengo el valor de la radiación neta en equivalente de agua, que es 6.2 milímetros, ¿no? Ya la radiación no está en las unidades, por ejemplo, caloríficas, calorías sobre centímetro cuadrado sobre día. Ya la radiación está en equivalente de agua, ¿no? Está en milímetros. Bueno, entonces ya tengo ese valor, que es una partecita de la ecuación, ¿no? Ya tengo lo que es la radiación neta. He realizado todo este cálculo simplemente para obtener la radiación neta. Ahora, ¿qué tengo que realizar? Tengo que determinar el poder evaporante del agua. Vamos a ver la ecuación. Obviamente, para el poder evaporante de agua yo necesito la velocidad corregida. En este caso, como la velocidad está a los 2 metros, no necesito corregir. Vamos a ver el poder evaporante del agua. Tengo esa ecuación. Tengo la velocidad a los 2 metros. Tengo la presión de vapor de saturación del aire, a la temperatura del agua y también la presión de vapor real. Tengo esos dos parámetros. Entonces es simplemente aplicar la ecuación, ¿no? 0.35 por 0.50 más 0.54 por la velocidad a 2 metros por esta diferencia de los vapores de saturación y del aire. Entonces, de esa manera yo obtengo el poder evaporante del agua, que es 4 milímetros. Y ya con esos dos, adelante. Yo tengo una duda. En Claro. las diapositivas estaba de que EA tenía que estar en milibares, no en milímetros de mercurio. ¿Dónde está EA? Sí. Ah, ok, perfecto. Presión de vapor real o actual del aire, ¿no? Entonces eso lo voy a corregir porque eso tiene que estar en milímetros de mercurio también. Vamos a
Cosa que yo hice igual mi conversión y ya varió mi resultado. Le salió diferente en esa parte, ¿no? Sí, porque hice la conversión. A milibares, sí, exacto. Perfecto, vamos a corregir esa parte. Muchas gracias, no me había dado cuenta. Es milímetros de mercurio aquí. Lo voy a corregir también en las diapositivas que están en el Teams. Lo voy a colocar así como milímetros de mercurio. Ok, más bien estaba al final, ¿no? Más bien no va a tener que hacer todo. Entonces, una vez que tenemos el poder evaporante del agua, ya vamos a poder determinar lo que es la evaporación diaria, ¿no? Ya tenemos esta ecuación, ya tenemos el parámetro del tagama, ya tenemos la radiación neta, en este caso en equivalente de agua, ya tengo el poder evaporante del agua, y bueno, aplicando esta ecuación, yo obtengo la evaporación diaria, ¿no? Que en este caso es de 5,38 milímetros. Entonces, obtengo ese valor. Y bien, ahora, en los datos me dicen que yo quiero obtener, en este caso, la evaporación para el mes de marzo. Eso estaba en el ejemplo. Aquí está. Determinar la evaporación mensual, ¿no? Entonces yo quiero la evaporación para el mes de marzo, y marzo tiene 31 días. Entonces, yo con el método de Pengman estoy estimando la evaporación diaria. Como ya tengo el valor de la evaporación diaria, que es 5,38, simplemente lo multiplico por los 31 días del mes y voy a obtener lo que es la evaporación en el embalse, pero durante el mes de marzo, ¿no? Para todo el mes de marzo, que en este caso es 166,9 milímetros. Entonces, ese ejercicio culminaría ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Y que a mí me varía un poco, pero es porque tomé el albedo con el dato de 0,02. Ah, está perfecto. No hay ningún problema. Les va a variar si toman valores diferentes de albedo. Y como están dentro de un rango, entonces yo les doy ese rango para que ustedes lo puedan elegir. No hay ningún problema. Y como usted dice, no varía mucho, ¿no? Eh, Va a variarle muy poquito. No hay ningún problema. También está perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Algún comentario? Dije, no nos podría dar unos 15 minutos para volver a subirlo. Para volver a subirlo. Bueno, no me parece mala idea para ver también quiénes han trabajado aquí en la clase, ¿no? Entonces, les doy 15 minutos, como dice su compañera, para que vuelvan a subir este ejercicio. Ahí voy a ver si realmente me han seguido y si realmente han trabajado en clases. Les doy 10 minutos, ¿no? 15 es mucho, la verdad. Les doy hasta las 7:25 para que lo suban nuevamente el ejercicio. ¿Va a crear un recurso, Inge, o se lo mandamos a como comentario? Me lo pueden enviar como comentario, por favor, como comentario a la tarea que ustedes ya enviaron. Ahí me lo envían, por favor. De esa manera voy a saber que han trabajado también en clases, ¿no? En la clase de hoy. Entonces, les doy 10 minutitos.
Ya volví, mil disculpas. Hay algún problema, imagino, con Teams. Esta tarde tengo algunos inconvenientes y lo tuve que reiniciar. Bueno, les digo igual unos minutos más, 10 minutos más, para que me presenten, porque habían trabajado en clases. Entonces ahora vamos a continuar con lo que sigue. Un segundo, que abra las diapositivas. Bueno. Bueno, entonces ya no hay dudas, por ejemplo, en la parte de la evaporación, ¿no? Ya hemos realizado ese ejercicio. Vamos a entrar a la parte de evapotranspiración. Vaya nuevamente. Ok. Bueno. Sobre la evapotranspiración, habíamos dicho en la anterior clase que es un proceso físico, en este caso conjunto, que involucra al mismo tiempo los dos procesos fundamentales, ¿no? Que habíamos visto que era la evaporación desde una superficie del suelo y la transpiración desde la cobertura vegetal. Eso sería la evapotranspiración. ¿Qué más? Bueno, en forma similar a la evapotranspiración es afectada por tres factores principales. ¿Cuáles son esos factores? Las condiciones meteorológicas, es afectado también por las características de la vegetación y también por la disponibilidad de agua en el suelo, ¿no? Es decir, la humedad depende mucho de eso porque la humedad del suelo está muy ligada a lo que es la transpiración de las plantas, ¿no? Obviamente, entre más humedad tenga el suelo, bueno, las plantas no van a estar en un estrés hídrico y van a poder nutrirse, en este caso, adecuadamente, ¿no? No van a tener falta de agua. Bueno, bajo estos conceptos, al estar la evapotranspiración en dependencia, en este caso de dos superficies evaporantes, que son el suelo y la cobertura vegetal, la aplicación fundamental de lo que es la evapotranspiración está dirigida a lo que son las cuencas, ¿no? A 100% a las cuencas. Vamos a ver los tipos de evapotranspiración. Existen dos tipos fundamentales. No, bueno, también existe una que es la evapotranspiración de referencia, pero las que más utilizamos son estas dos, la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. ¿Qué significa potencial? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué podría significar la evapotranspiración potencial? ¿Alguien? ¿Alguien tiene una idea qué significa potencial? ¿Qué puede significar esa palabra? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre qué es potencial? Es lo máximo que puede llegar. Exacto, es lo máximo a lo cual puede llegar, es lo máximo eh, que puede evapotranspirar, en este caso, ¿no? Una cuenca. ¿Cuándo creen que una cuenca puede llegar a la evapotranspiración potencial? ¿Bajo qué condiciones se les ocurre? Bueno, es lo que decía su compañero, ¿no? La evapotranspiración potencial es lo máximo y obviamente la real es realmente lo que está sucediendo, cómo está evapotranspirando. Vamos a ver un poco de estos dos conceptos para que ustedes mismos ya respondan cuándo va a haber una evapotranspiración potencial, cuándo realmente va a llegar a su potencial máximo.
La evapotranspiración potencial es la cantidad de agua capaz de ser evaporada desde una superficie, es decir, desde el suelo y cobertura vegetal, con suficiente abastecimiento de agua en todo momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una superficie, una cuenca, que tengo agua, por ejemplo, un contenido de humedad, un suelo húmedo, y tengo agua también, la parte de la precipitación, por ejemplo, de un sistema de riego, etcétera, de tal manera de que en esa cuenca nunca me falte agua, entonces la cuenca va a evapotranspirar todo su potencial, ¿no? Obviamente la evapotranspiración, sabemos que es la evaporación y la transpiración, la evaporación desde una superficie y la transpiración de las plantas. Entonces, si no les falta agua, bueno, va a evapotranspirar realmente todo su potencial, ¿no? Va a devolver, va a absorber todo el agua que necesita, en este caso las plantas, se va a quedar en la superficie toda la cantidad de agua necesaria y va a evapotranspirar juntamente el valor máximo, ¿no? Es realmente lo máximo de agua que se puede devolver a la atmósfera en esto, ¿no? En una superficie evaporante y también en una cobertura vegetal. Entonces, la transpiración real es la cantidad de agua total evaporada, en este caso del suelo y de la cobertura vegetal, cuando el terreno se encuentra con su contenido natural de humedad, ¿no? Es lo que realmente evapotranspira, que muchas veces puede haber una deficiencia de agua, muchas veces el suelo no puede estar, bueno, le puede faltar agua. Entonces, si falta agua, no va a evapotranspirar todo su potencial, ¿no? Sino va a evapotranspirar un poco menos. Por lo tanto, la evapotranspiración potencial, como dice su nombre, es el máximo valor de evapotranspiración. O sea, la evapotranspiración real o puede ser igual a la evapotranspiración potencial o menor. Nunca va a ser superior, ¿no? Espero que ese concepto les esté quedando claro. Ahora, obviamente nosotros lo que vamos a hacer es determinar la evapotranspiración potencial, es decir, en las mejores condiciones. ¿De qué manera nosotros podemos determinar la evapotranspiración? A partir de tres posibilidades, ¿no? Obviamente, evapotranspiración potencial, lo máximo. Primero, a través de medidas directas con lisímetros. Los lisímetros son unos dispositivos, bueno, unos equipamientos en este caso, para determinar lo que es la evapotranspiración potencial. También puedo hacerlo a través de parcelas experimentales y con el uso de ecuaciones, tanto empíricas, físicas y una combinación de estas dos. Las primeras dos posibilidades, las que son medidas con lisímetros en parcelas experimentales, son muy poco aplicables en la práctica de nuestro medio por las limitaciones y más que todo por el costo, ¿no? Un lisímetro es un dispositivo costoso y para elaborarlo también yo necesito varias partes que también son muy costosas, ¿no? Y mucha gente no, bueno, ustedes por ejemplo es la primera vez que escuchan sobre lisímetros, ¿no? Mucha gente está, muy poca gente, mejor dicho, está interesada, más que interesada está, está en el área de la parte de las mediciones de la evapotranspiración a través de lisímetros. No hay muchos investigadores que realicen eso, entonces por eso tampoco no es muy común ni aplicable en nuestro medio. Vamos a ver algunas imágenes de los lisímetros. Esos son los lisímetros instalados, por ejemplo, en diferentes cultivos. Como pueden ver en la parte derecha, aquí tenemos un lisímetro, obviamente son, están enterrados, y obviamente yo quiero determinar lo que es la evapotranspiración potencial en estos cultivos, entonces por eso está, se puede decir, en el medio del cultivo, ¿no? En este caso, como pueden ver, este lisímetro tiene una pequeña estación meteorológica también anexada, porque obviamente yo necesito también muchísimos datos, en este caso, aquí tengo del viento, por ejemplo, la dirección y velocidad del viento, aquí tengo un pequeño pluviómetro, aquí tengo la base de energía, que es un pequeño panel, etcétera. Y cada uno de estos elementos es costoso, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona los lisímetros? Aquí en la parte superior izquierda ustedes tienen una imagen descriptiva, ¿no? De cómo se ve
en un corte, un lisímetro. Tengo aquí mi tanque, tengo obviamente una vegetación. Obviamente lo del tanque, la parte del tanque debe ser lo más representativamente, bueno, lo más representativa posible de mi cultivo, ¿no? Debe estar igual, por eso aquí parecería que lo he puesto como encimita, ¿no? Realmente es algo que está perforado. Y mi lisímetro obviamente está conectado a un colector, ¿no? Que en este caso es un drenaje abierto. Ahora, ¿cómo yo calculo la evapotranspiración potencial? Bueno, yo voy a determinar, o yo voy a tener los datos, para eso es la estación meteorológica de lluvia, y también voy a tener los datos de riego. En este caso es un riego por surcos. No sé si alguna vez vieron algo así, es una metodología de riego por superficie, es una de las, no es muy eficiente realmente, no, hay mucho desperdicio de agua, pero se utiliza mucho en nuestro país, ¿no? El riego por surcos, donde el agua obviamente se abre un grifo y por la pendiente baja por un canal y al mismo tiempo de ese canal se derivan estos pequeños canalitos y va avanzando el agua y se va regando lo que son, en este caso las raíces, ¿no? De los cultivos. Bueno, entonces, yo tengo datos de lluvia diarias, tengo también datos de riego, es decir, cuánto de agua yo estoy, bueno, en volumen, por ejemplo, cuánto yo estoy aportando en ese sector. Y también voy a tener aquí en la parte del colector un volumen drenado, ¿no? Es decir, de toda la lluvia y de todo el riego va a haber cierta cantidad de agua que se va a drenar, haciendo una diferencia de lluvia, más riego, menos lo que he colectado. Eso va a ser el valor de mi evapotranspiración, ¿no? Es simplemente la ley fundamental, ¿no? De la conservación de la masa, en este caso, aplicado a lo que son los lisímetros. Yo tengo lluvia y tengo riego, ¿no? Y obviamente va a salir algo, que es el drenaje. Todo lo que no, o sea, todo lo que no salga por el drenaje significa que ha sido evapotranspirado, ¿no? Porque el agua, de modo que se quede permanentemente. No. O sea, yo tengo lluvia y drenaje y el agua va, obviamente, a alimentar a las plantas en este caso, y cierta cantidad de lluvia se va a quedar en la superficie. Y lo que infiltre, lo que percole, se llama percolación, ¿no? Porque va a ir un poco más allá de las raíces de las plantas y que las plantas no lo van a utilizar, esa agua. Se va a venir al colector y yo voy a poder ver, voy a poder medir, ¿no? Cuánto de esta agua ha sido infiltrada, percolada y se ha ido al colector. Entonces, la diferencia de eso, todo el agua, obviamente que se ha perdido en este caso, ha vuelto a la atmósfera, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo determinar lo que es la evapotranspiración potencial, que en este caso sería el valor máximo. Ahora, este es un lisímetro de drenaje, como ven. También existen lo que son los lisímetros de pesaje, en este caso, donde se hace exactamente lo mismo, ¿no? Pero en función del peso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, sé cuánto de peso, cuánto va a pesar, en este caso, la precipitación en esa área, sé cuánto le voy a colocar, por ejemplo, de riego, y bueno, voy a pesarlo, ¿no? Cuando esté totalmente húmedo, etcétera, y obviamente luego voy a ver, con el paso al final del día, al final de 2 días, voy a volver a pesar y la diferencia va a ser lo que ha evapotranspirado, ¿no? Porque ustedes saben que realmente nada se pierde, todo se transforma. Entonces, de esa manera yo puedo medir la evapotranspiración con lisímetros tanto de drenaje, a través de esta pequeña ecuación, y también a través de lisímetros de pesaje, ¿no? De pesado. Como ven, son instalados en el campo, en diferentes cultivos donde yo quiero determinar, o en este caso medir la evapotranspiración. Son enterrados, como ven. Y los mejores, o bueno, para obtener mejores resultados, yo necesito una pequeña estación hidrometeorológica justo ahí, donde está el lisímetro, para poder determinar lo que es la precipitación y algunas otras variables. Bueno, no sé si alguna vez vieron un lisímetro, tal vez, alguien me puede comentar si es que vio en algún cultivo, generalmente son en cultivos muy grandes. En nuestro país no se utilizan mucho lisímetros. Yo creo que entenderán que es muy difícil
ir a un terreno y decirle a una persona que coloque un lisímetro para poder mejorar lo que es la eficiencia del riego, sus cultivos, ¿no? Pero que tengamos que cavar, enterrar y que tenga que comprar todo el material, es complicado. Entonces, por eso casi no es aplicable a nuestro medio. Pero de todas formas, les pregunto, ¿alguien alguna vez vio un lisímetro? ¿No? ¿Nadie? Creo que no, Inge. Ok, perfecto. Es muy complicado, la verdad, eh, que vean un lisímetro, ¿no? Como les digo, ir a la propiedad de alguien y convencerlo bueno, en nuestro país es algo muy difícil. Ok. Y también existen lo que son ecuaciones para el cálculo de la evapotranspiración potencial. Ya vieron que es un poco complicado hacer lo que es la medición de la evapotranspiración, aparte que se necesitan dispositivos costosos, ¿no? En este caso, estaciones hidrometeorológicas que cuestan, ¿no? Pues si queremos tener una muy buena precisión, realmente va a costar eh, mucho dinero, inclusive más que el lisímetro. Entonces, instalar algo así en, en una propiedad es complicado. Entonces, nosotros en nuestro medio, lo que es más aplicable son las ecuaciones para el cálculo de la evapotranspiración potencial, ¿no? Entonces, esto es un poco más factible porque no tenemos que estar cavando, no tenemos que estar yendo y comparando, por ejemplo, estaciones hidrometeorológicas o haciendo, se las puede realizar también a través de Arduino, que va a abaratar mucho el costo, pero igual es un trabajito, ¿no? Y es muy difícil ver acá. Bueno, como les decía, las ecuaciones son utilizadas debido a la falta de datos de campo confiables, ¿no? Y obviamente las dificultades para obtener registros de evapotranspiración. Muchas de estas ecuaciones no son aplicables a nivel regional, es decir, para nuestro país, por lo que lo primero que debemos hacer es tener un criterio, ¿no? Para definir si lo vamos a aplicar o no. ¿Por qué muchas de esas ecuaciones no son aplicables para nuestro país? Porque son ecuaciones empíricas, ¿no? Basadas en experimentos. Y generalmente estos experimentos se han llevado a cabo en Estados Unidos. Entonces, bueno, es un país diferente, ¿no? Las condiciones de suelo, de clima son totalmente diferentes a nuestro país. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado al momento de elegir una ecuación. Ahora, existe una gran cantidad de métodos, muchísimos, entre los cuales podemos mencionar unos cuantos, ¿no? Bueno, tenemos el método de Thornweight, tenemos el método de Hargreaves-Samani, de Bleining-Creedler, y tenemos el de Christiansen y otro. Entonces, tenemos todos estos métodos y tenemos muchos más, pero los más utilizados y los que vamos a ver en la materia de hidrología son estos, ¿no? Los de Thornweight, los de Hargreaves-Samani, y vamos a ver también el de Branley y Creedle. El de Christiansen no da muy buenos resultados, pero puede que lo veamos, dependiendo del tiempo. Vamos a dar una pequeña introducción al método de Thornweight y ya en la siguiente clase vamos a ver todas las ecuaciones. Este es uno de los métodos de mayor aplicación por su simplicidad, ¿no? Y está basado en lo que son datos de temperatura. La evapotranspiración potencial, en este caso mensual, porque el Thornweight nos da evapotranspiración potencial mensual, con esa resolución, ¿no? Viene dada por esa ecuación, donde TP es la evapotranspiración mensual, bueno, potencial mensual en milímetros. K es un coeficiente o un factor de ajuste en función a la latitud geográfica y los meses
del año. Más adelante, la próxima clase vamos a ver las tablas. Y E es la evapotranspiración potencial teórica mensual. Entonces, yo con el método de Torwaite calculo una evapotranspiración potencial, pero teórica, y lo voy a ajustar, ¿no? Con un factor, que este factor depende de la latitud geográfica y de los meses del año. Obviamente se darán cuenta que esta ecuación ha sido realizada para otro país, para otras latitudes, y nosotros tenemos que introducir lo que es este factor K, ¿no? Vale. ¿De qué manera se calcula la evapotranspiración potencial teórica? Con esa ecuación, donde TJ son las temperaturas medias mensuales, ¿no? Es la temperatura media para el mes para el cual queremos calcular la evapotranspiración. Y A es un coeficiente corrector de temperatura, que el valor viene dado por esta relación, ¿no? Está en función de I, donde I es el índice de calor anual. ¿Cómo se determina el índice de calor anual? Simplemente es la sumatoria de los índices de calor mensual. ¿Y cómo yo determino los índices de calor mensual? Con esta ecuación, donde obviamente TJ es la temperatura media mensual. Entonces tengo que calcular 12 índices de calor mensual, obviamente para cada mes, sumarlo y obtener el índice de calor anual. Ya con este valor puedo obtener el coeficiente corrector de la temperatura y puedo obtener lo que es la evapotranspiración potencial para cada mes, ¿no? Para el mes que yo esté calculando. Y ya con esto y con el factor K puedo obtener lo que es la evapotranspiración potencial, pero mensual. Entonces, de esa manera es como funciona el método de Torwaite. Ok, ya lo vamos a dejar ahí. La siguiente clase vamos a hacer un ejemplo y vamos a volver a repasar lo que es esta metodología, ¿no? La evapotranspiración potencial utilizando el método de Torwaite. ¿Alguna duda hasta ahí antes de concluir la clase?